Dios? A ver si es cierto que estamos bendecidos, encendidos y en victoria. Muy bien, pues hoy va a ser una clase diferente. ¿Saben por qué? Porque hoy no voy a predicar, hoy les voy a catequizar. Amén. Voy a ver cuántos de ustedes hicieron su primera comunión y cuántos pasaron el catecismo. Amén. Va a ser muy sencillo, pero yo creo que va a ser de mucho aprendizaje. Amén. Bueno, todo lo que les voy a enseñar va a ser de aquí, del catecismo de la Iglesia Católica. No es algo que yo me voy a inventar, amén. Entonces, todos conocemos los mandamientos de Dios, amén. ¿Cuántos son? 10 mandamientos. ¿Y cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios. Ese sí me lo sé. Con toda tu mente, con todo tu corazón y con todo tu ser. Pues vamos a ver si nada más eso quiere decir el primer mandamiento o hay más acerca del primer mandamiento. Amén. El primer mandamiento es amarás a Dios con toda tu mente y con todo su corazón. Vino un joven, ¿verdad?, a preguntarle a Jesús, ¿cuál es el primer de todos los mandamientos? Y Jesús le respondió, el primero es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. San Marcos 12:30. Ahora, ¿cómo se conoce que una persona ama a Dios? ¿Cómo reconocemos a alguien que ama a Dios? Se reconoce que una persona ama a Dios si se esfuerza por cumplir los mandamientos. Yo les pregunto a ustedes, ¿se esfuerzan por cumplir los mandamientos? Si sí se esfuerzan, ahí la llevan. Si le ofrece a Dios lo que hace y lo que sufre, le ofrecemos a Dios todo lo que vivimos, todo lo que hacemos. Si reza varias veces al día, ¿cuántas veces rezamos al día? Ya empezamos mal, ¿verdad? Si se esfuerza por no pecar y por hacer muchas obras buenas. Cuando el pecado toca nuestra puerta, ¿será malo? No. Que el pecado toque nuestra puerta no es malo. El problema es que dejarlo entrar. Ese es el problema, ¿verdad? Entonces, esforzarnos por no pecar. ¿Qué es amar a Dios sobre todas las cosas? Porque nosotros sabemos eso, ¿no? Amar a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón. Amar a Dios sobre todas las cosas, ¿qué quiere decir? Amar a Dios sobre todas las cosas es quererlo más que todas las criaturas. Todo lo creado por el Señor es una criatura. Y si ustedes se fijan, de veces ponemos primero a la criatura que al creador, ¿verdad? Entonces, cuando yo, por ejemplo, un ejemplito bien sencillo, dejo de ir a misa porque me interesa más el fútbol, ¿a quién estoy poniendo por encima de Dios? Pues el deporte. Si yo no voy a misa porque pues tengo a mi suegra de visita, pongo primero a mi suegra antes que a Dios, ¿verdad? Amar a Dios sobre todas las cosas, quererlo más que todas las criaturas y bienes en la tierra. A mí siempre me dicen, es que no voy a misa, Manuel, porque trabajo. Entonces, cuando yo pongo el trabajo primero que a Dios,
ya no estoy cumpliendo con el primer mandamiento. Y cuando les pregunto, ¿a qué horas trabajas? 24 horas, no. Hay misas el sábado y el domingo todo el día. Así es de que no hay excusa de no ir a misa el domingo. Desde ahí ya nosotros fallamos en el primer mandamiento si nosotros ponemos primero las cosas materiales, ¿verdad? Para los jóvenes, ¿cuál sería una excusa de no ir a misa? Estoy cansado, me fui a un baile. ¿Qué excusa le dan, señora, para no ir a misa? O así se las lleva cada 8 días. Que están cansados, que tienen tarea, ¿verdad? Los jóvenes ya, como ellos que ya van a high school o ya al colegio. Tengo mucha tarea, mamá, no puedo ir. Estoy poniendo primero que los estudios antes que Dios, ¿verdad? Entonces, amar a Dios sobre todas las cosas es sobre todas las cosas. Es que voy a salir con mi novio downtown, ¿verdad? Ahorita sobre todo las jovencitas en esa edad, me imagino, ¿verdad? Que andan con el galán. Es que voy a salir con mi novio, pues en el centro no hay iglesias. Claro que sí hay iglesias, ¿verdad? Entonces hay que siempre tener tiempo para poner a Dios antes que nada. Es que mi viejo tiene ganas de unas enchiladas. Y pues las enchiladas llevan su tiempo, ¿verdad? Hay que preparar todo. Entonces, cuando no vamos a alguna cosa de Dios porque queremos preparar un banquete, pues también hacemos primero las cosas del mundo y luego las de Dios. Los que van a preparar una quinceañera, o un bautizo, o una boda. Ustedes han visto en la boda, las quinceañeras, la gente ni pone atención y están en misa. ¿Verdad que sí? Ustedes han visto gente paseándose aquí enfrente del Santísimo y ni siquiera una reverencia hacen. Muchos hasta con las botas y con el sombrero cowboy pasan por enfrente. ¿Sí o no? ¿Verdad? Ponemos primero las cosas del mundo enfrente de nosotros o las cosas de Dios. ¿Y qué no decir de los que por ahí se van al rancho? Es que tengo caballos. Es que tengo que ir a darle de comer a las vacas. ¿Sí o no? Ponemos primero las cosas materiales antes que a Dios. Entonces, ¿qué es amar a Dios sobre todas las cosas? Que estemos dispuestos a perderlo todo, antes de ofenderlo. Dejar de ver a mi novio yo, no hombre, me muero, ¿verdad? ¿Cómo voy a dejar de verlo? Pues no. Si voy a dejar de echarle de comer a las borregas, se me mueren. No se mueren. Se ponen un poquito más flacas, pero van a dar más lana. Ninguno puede servir a dos señores, porque si obedece a uno, despreciará a otro. No podéis servir a Dios, ni al mundo, ni a las riquezas, ¿verdad? Y ese es el problema de nosotros, de muchos, de todos nosotros, cuando nos enfocamos muchas veces en las cosas materiales, ¿verdad? Y de veces, miren, no tiene que ser de las cosas materiales. Hay mucha gente que se la pasa, les aseguro, de ministerio en ministerio, 7 días. Un día la renovación, otro día Emaús, otro día jornadas, otro día no sé qué otro ministerio. Pero de verdad, ¿estamos buscando a Dios o estamos buscando estar solamente yo bien con las otras personas? ¿Buscaré a Dios? Se los dejo de tarea. ¿A qué más nos obliga el primer mandamiento? El primer mandamiento nos obliga a tener fe en Dios, a acompañar, a confiar en su bondad y a tener gran respeto por su presencia, pues siempre nos ve y nos oye. Tener fe.
Hoy en día, ¿cómo está el mundo? ¿Tendremos fe? ¿Cómo está nuestra fe? Nos pasa algo y ¿qué es lo primero que hacemos? Un mar de lágrimas. Andamos desesperados, andamos ¿cómo? Con el estrés, con el E4, con el E5 y con el E6, ¿sí o no? Con todos los estreses, ¿por qué? Porque no tenemos fe. La fe es parte del primer mandamiento, amar a Dios, confiar en Dios en todas las situaciones que nos puedan ocurrir. Entonces, ahí ya vamos viendo que vamos fallando en el primer mandamiento. ¿Sabes quiénes son los que agradan a Dios? Los que creen en Él y confían en su misericordia. Dichoso quien confía en Dios, dice el Salmo 83. Confiar en Dios no solamente cuando estamos bien, sino también cuando nos va mal. ¿Quiénes pecan en contra del primer mandamiento? Algunos de ustedes cuando va a confesarse hace un examen de conciencia y dice: Padre, ¿sabe qué? Me acuso que he pecado en el primer mandamiento por esto y por esto. ¿Sí han reflexionado en el primer mandamiento? ¿No? Pues hoy lo vamos a observar. La próxima vez que se vayan a confesar, van a ver, ¿ok? Vamos a ver cuántos pecados hay en el primer mandamiento. Pecan contra el primer mandamiento los que niegan la existencia de Dios. Es que Dios no existe. Ya estamos pecando. Los que niegan las verdades de la fe o viven como si Dios no existiera. ¿Habrá muchos de esos que viven como si Dios no existiera, como si nunca vamos a dar cuentas a Dios? Hay muchos de esos, o habemos muchos de esos. Los que ignoran culpablemente las verdades de la religión. A mí me espantó, hablando de verdades, de los dogmas de fe, este 15 de agosto, que era la Asunción de la Santísima Virgen María, que es un día de precepto para ir a la iglesia a escuchar la Santa Misa, y estábamos estos. Yo dije, ¿y qué pasó con todo el pueblo de Dios? ¿Faltamos a qué? A creer en los dogmas. Yo pensaba ver la iglesia, pero a reventar, una sola misa. Yo dije, pues esto no va a caber la gente. ¿Por qué fue? Pregúntenselo ustedes, ¿verdad? Entonces, los que dudan de esta parte de los dogmas, pues pecan en contra del primer mandamiento. Los que desconfían de la misericordia de Dios y los que cometen sacrilegios. Los que niegan la existencia de Dios se llaman ¿cómo? Ateos. Son, por ejemplo, los parcistas, los que niegan alguna verdad de la fe, se llaman herejes. Por ejemplo, los evangélicos, los testigos de Jehová, los adventistas y muchos más. Los que viven como si Dios no existiera se llaman ¿qué? Impíos o materialistas, ¿verdad? Que solo piensan en las cosas materiales. Cometer sacrilegio es tratar sin respeto un objeto sagrado o a un ministro de Dios y respetar gravemente un templo, una hostia, o faltarle el respeto a un sacerdote que es ¿qué? Un representante de Dios en la tierra. Eso es un sacrilegio. ¿Quiénes más pecan contra el primer mandamiento? Pecan contra el primer mandamiento los que creen en los agüeros, los brujos, los que usan hechiceros o usan supersticiones, los que entran a sociedades prohibidas,
por la iglesia, como el comunismo, la masonería, el espiritismo, el agnosticismo y los rosacruces. ¿Qué es un agüero? Un agüero es creer que un ser inferior puede producir un efecto superior. Por ejemplo, creer lo que dice el horóscopo. ¿Cuánta gente católica, católica, se lee el horóscopo antes de ir a misa? A ver qué dice mi horóscopo. Eso es que poner la fe donde no deben. Y eso es un pecado en contra del primer mandamiento. ¿Se va a cumplir con toda la seguridad? Claro que no. O que una mariposa negra le va a traer mala suerte, que el número 13. Eso es imaginarse que un animal o un número o un señor que hace un horóscopo le van a cambiar los planes de Dios. Lo que Él ordenó que suceda, sucederá, porque así es. Y en eso hay tantas supersticiones que nosotros vamos creyendo. Que si pasas por debajo de una escalera, que si se te cae la sal, que si te sale un gato negro, que si tantas cosas, ustedes saben más que yo. Pero todas estas cosas son pecados en contra del primer mandamiento. La brujería es imaginarse que uno le hace maleficio o le echaron la sal, ¿verdad? ¿Cuánta gente dice, tú estás bien salado, te echaron sal, ¿verdad? Todo es invento de la gente estafadora. Miren, yo no dudo, claro, del mal, el mal existe, pero hay gente muy estafadora, ¿verdad? Que le dicen a usted, mira, venga y le leo la palma de la mano, le echo las cartas, y lo único que quieren es robarle su dinero, ¿verdad? Si usted me trae, un día platicando con una señora, me dice, es que tengo que conseguir 2 monedas de oro para que me quiten el embrujamiento. Le digo, lo que te hacen falta son 2 garrotazos para que se te quite el embrutecimiento, ¿verdad? ¿Cómo le vas a llevar 2 monedas de oro al brujo para que te quite la brujería? Que quieres hacerse rico con tu dinero, ¿verdad? Entonces, cuando uno va creyendo en este tipo de cosas, de supersticiones, pues vamos pecando en contra del primer mandamiento. ¿Por qué Él lo mandó? Y no porque dice el horóscopo. Lo que va a suceder porque Dios lo mandó. La brujería, ¿verdad? Nadie tiene poder para hacerse maleficios o brujerías a nadie. Las cosas no suceden si Dios las permite. Miren, también hay mucha gente que cree y que dice, es que estoy embrujado. ¿Sí o no? Ustedes han escuchado eso. O ¿sabes qué? Te hicieron una brujería. Pero yo les digo a ustedes, es como si yo conozco vamos a hablar, por ejemplo, en este caso de una persona atlética, una persona que luche, que sea un gigante. Y luego me traen un enanito y me dicen, es que este enanito le va a ganar a ese gigante. Y yo digo, pues solamente que fuera David, ¿verdad? Cuando nosotros vamos creyendo en las cosas menores que tienen más poder, allí es que nosotros les damos poder. Pero si usted cree firmemente que Dios le va a cubrir, le va a proteger, ningún daño le va a alcanzar. Pero cuando nosotros creemos en eso, ¿qué creen? Ya pecamos en contra del primer mandamiento. Así es de que vayan escribiendo las cuantas llevan ya, ¿ok? Las supersticiones, la cruz magnética, el gran poder, una superstición es ofender a Dios, es creer que un metal puede hacer milagros, y los milagros no los hace sino Dios. Las cartas, leer el cigarrillo, son ¿qué? Simplemente para engañar a gente boba, para robarles la plata. El católico jamás debe de ir a consultar
ningún adivino, ¿verdad? Nosotros que conocemos de Dios no podemos andar creyendo en esas tonterías, que es que la fulana fue a ver a sutano y mira, le sanó un cáncer. ¿Con qué poder se lo sanó? Solamente con el poder ¿de quién? Del demonio. Muy bien. La masonería es una sociedad secreta que corrompió a la humanidad y acabó con la enseñanza de la religión en casi todos los países. Entonces también es un pecado ser masón, ¿verdad? Y es yo no sé si ustedes han estudiado a la masonería, pero es una religión secreta, pero ellos igual, la intención de ellos es que acabar con todo lo que tiene que ver con el cristianismo. Así es de que hay que tener cuidado con eso. El espiritismo es algo en contra de ¿qué? De la Biblia. Porque ¿qué fue lo que dijo el Señor en la Sagrada Escritura? Que nadie debe invocar espíritus de muertos. Hoy en día yo veo aquí en el sur, ojalá que nadie de ustedes haya sido el dueño, había aquí yendo por el 30, a mano derecha había una casita que, Dios mío, eso tenía yo cada que pasaba por ahí le decía a mi señora, no quiero saber cuánto demonio hay aquí, ¿verdad? Porque se hacen limpias, se hace no sé qué tanto. Gracias a Dios, yo no sé qué les pasó, pero ya la cerraron, entonces ya no está ahí. Pero ustedes no pueden estar consultando adivinos, viendo que les lean las cartas o consultando espíritus, ¿ok? Los agnósticos y rosacruces, miren, es una palabra nueva para mí, rosacruz. Vamos a ver qué dice el catecismo. Quitan la fe cristiana y enseñan muchos errores. Dice, ojalá pudiéramos leer el libro 55 respuestas de los protestantes. Primer mandamiento. El primer mandamiento abarca la fe, la esperanza y la caridad. Si tenemos amor a Dios, tendremos fe en que nunca fallan sus promesas. Esperanza en que nos ayudará siempre. Y el amor que le tenemos ya es la caridad. ¿Quién podrá no amarlo si piensa en su bondad hacia nosotros? Adorar a Dios. El primer mandamiento manda adorar a Dios, es reconocer a Dios como su creador y como su dueño. Aquí miren, en la adoración, ¿qué es adorar? Creer yo que Dios es el único que tiene poder para todo lo que hay creado. Hay mucha diferencia entre adoración y veneración. Y ahí es donde a nosotros, los hermanos separados, nos atacan mucho. Que dicen que porque tenemos imágenes les adoramos, porque nos hincamos delante de ellas, porque vamos y les tocamos, nos bendecimos, qué sé yo. Pero hay una diferencia muy grande entre adorar y venerar. Adorar es creer yo que Dios es el único dueño que tiene poder sobre toda la creación, y venerar es solamente lo que hacemos con los santos o que la Virgen María. Nosotros jamás pensamos que la Virgen María o algún santo es el que creó todo el universo, ¿verdad que no? Y si ustedes lo creen, pues estamos cayendo en un pecado de adoración, ¿verdad? Pero no, eso no es. Entonces adorar es reconocer a Dios como el Ser Supremo. Que Dios es el único creador y dueño de todo lo que existe, con un amor infinito y misericordioso. Adorarás al Señor tu Dios y a Él solo le servirás. Lucas 4:8. ¿Qué es la idolatría? Consiste en divinizar lo que no es Dios, lo que les acabo de explicar. Idolatrar algo que nosotros pensamos que no es Dios. En el momento en que una persona honra y venera a una criatura como si fuera Dios, puede ser el mismo demonio, o si venera al dinero o al poder. Ustedes saben, por ejemplo, para venerar no necesariamente tiene que ser una imagen.
¿Cuántos, por ejemplo, van a ver un artista y quieren a fuerza pagar cuánto? Lo que les cobre, $500,000 por ir a ver a un fulano, una fulana, y cuando están allá casi se rediten, ¿sí o no? ¿Qué es lo que están haciendo? Adorando a una criatura, ¿sí o no? ¿Verdad? Y eso lo vemos muy seguido. También pasa en los deportes, ¿verdad? La gente se vuelve loca con el fútbol, ¿verdad? Entonces, ahí todas estas cosas nosotros pecamos en contra del primer mandamiento. ¿Amén? Muy bien, la adivinación, toda clase de adivinación debe rechazarse. Quien dice que llama espíritus de muertos está engañándolo, ¿verdad? La astrología, la lectura de la mano, el humo del cigarro, la interpretación de sueños van contra el respeto, la creencia que solamente debemos a Dios. Las magias y las hechicerías, el espiritismo, el sacrilegio, que ya lo vimos. El ateísmo práctico, el culto a las imágenes. Entonces, cuando nosotros ponemos todo esto primero delante de Dios, pecamos en contra del primer mandamiento, que es amar a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu ser, por encima de todo, ¿verdad? Cuando digo por encima de todo, tiene que ser encima de todo, porque muchas veces elegimos primero el ser humano, primero mi familia, antes que a Dios, y eso no puede ser. Vamos a ver cuántos alcanzo a explicarles. Solamente les voy a dar una pincelada de los mandamientos, apenas llevamos uno, y eso una pincelada. Así es de que, ¿cuántos pecados encontramos dentro del primer mandamiento? Muchos. El segundo mandamiento, ¿cuál es? No jurarás el nombre de Dios en vano. ¿Qué nos prohíbe el segundo mandamiento? ¿Alguien se ha confesado alguna vez del segundo mandamiento? Padre, ¿he pecado en contra del segundo mandamiento? Casi nadie, ¿verdad? Vamos a ver qué nos dice el catecismo. El segundo mandamiento de la ley de Dios nos prohíbe jurar sin gravedad, necesidad o con mentira, o pronunciar el nombre de Dios sin respeto o reverencia. Dios nuestro Señor dijo: no pronunciar el nombre de Dios sin respeto para decir falsedades, porque no quedará sin castigo quien pronuncie el nombre de Dios en vano. ¿Qué es jurar? Jurar es poner a Dios por testigo de lo que decimos, que lo que decimos es verdadero y que lo que prometemos sí lo vamos a cumplir. Por eso Jesucristo nos dijo, para que nos acostumbremos a jurar, nos dijo: no juréis de ninguna manera y te acostumbres a decir, solo di sí cuando sea sí y no cuando sea no. ¿Qué es un juramento? Cuando yo voy aquí, yo no sé, en México se usaba mucho que los borrachitos los llevaban a jurar, ¿verdad? Iban a ver al padre: padre, traigo a mi esposo. Yo nunca vi que llevaran a la esposa, yo creo que las mujeres no eran borrachas, pero traían al marido y va a jurar por 1 mes, 2 meses, medio año, 1 año, para no tomar, y hacía una promesa delante de quién, delante del sacerdote que representa a quién, a Dios. Pero ¿cuántas veces no quebraban este mandamiento? ¿Por qué? Porque la tentación del alcohol era más fuerte que la promesa. Entonces, ese es un pecado en contra de ¿qué? Del segundo mandamiento. Y si usted prometió algo, le prometió a la Virgen: voy a ir a visitarte a tal o cual santuario, y no lo prometió,
también es un pecado, ¿verdad? Entonces, si usted promete, tiene que cumplir, hay que pagar, ¿verdad? Porque lo que nosotros no pagamos, pues cometemos una falta. Entonces, solamente hay que decir cómo, sí cuando sea sí y no cuando sea no. Lo que pase de ahí en adelante es de parte de quién, del maligno. Ustedes se han fijado que muchas veces nos enredamos nosotros mismos queriendo decir, por no saber ir directos y decir sí, inventamos un rollonón. Oiga, señora Etana, ¿puede acompañarme? Ay, señor Manuel, mire, sí me gustaría, pero es que no puedo, es que me dio un rollonón, pero me podría haber dicho simplemente, muchas gracias, no puedo. ¿A cuántos de nosotros no nos pasa eso? Oye, Jaime, ¿será que me puedes prestar una feria? Uy, Manuel, pero ¿sabes qué? La verdad no he fregado, no he trabajado, ahorita como que me deben mucho. No ocupamos tanto rollo, ¿sabes qué? Tú tienes cara de que no pagan los biles, no, ¿verdad? O sea, tenemos que ser como directos, ¿verdad? Sí cuando sea sí y no cuando sea no, ¿verdad? Acostumbrarnos a eso. Cuando uno promete a Dios con juramento que hará alguna cosa, ese juramento se llama un voto. La Sagrada Escritura dice, si haces voto o juramento a Dios, tienes que cumplirlo, con tal que sea una cosa buena y que si te debe, se debe hacer. Porque si no se cumple, Dios te lo cobrará y te cargará con un pecado más. Entonces, si usted promete algo, acuérdese, tiene que cumplirlo. Miren cuántos de nosotros prometimos amor hasta que la muerte nos separe. Y luego ya empezamos y, ay, Señor, como que le empezamos a sacar cañas al tercio, ¿verdad? Prometimos, te prometo amarte, respetarte todos los días de mi vida, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad. Y luego la mujer está ahí ya con una calenturita, ay, ¿me puedes ir a traer un té? Ay, ¿yo por qué? Levántate tú si quieres. Estamos pecando, ¿sí o no? Acuérdense, el primer mandamiento era que el amor, la esperanza y la ¿qué? La caridad. Entonces, imaginan, la próxima vez que vayamos a confesarnos, vamos a tardarnos como 5 horas o más revisando, haciendo un examen de conciencia de las cosas que fallamos en los mandamientos. ¿Qué cosas prometimos? Hay que cumplirlas. Dios tiene que cumplirlo con tal de que sea una cosa buena, porque si no la hace, si no la paga, Dios se la cobrará. Si lo promete a Dios, no es con juramento, se llama una promesa. Promesa y juramento son diferentes. El libro santo dice, debes cumplir tus promesas al Altísimo y así Él te ayudará. Pero es mucho mejor no hacer promesas que después no las vas a cumplir. Mijito, te prometo que si te portas bien, te llevo a McDonald's. Y después ve la bolsa y dice, no me voy a gastar $15, mejor no te llevo. Te prometo, mija, que si me ayudas a limpiar la casa, te dejo salir a ver al novio. Y después llega el novio y una hora tocando la puerta y la mamá no le quiere abrir. Te prometo, esto hay que cumplirlo, ¿verdad? Y nosotros somos muchas veces fáciles de prometer cosas, ¿verdad? Te prometo esto, que me comprometo a ciertas cosas. Aquí mismo en la iglesia. Me comprometo a yo venirles a ayudar. Y después, ay, no, está haciendo mucha calor. ¿Sí o no? Entonces, si usted se compromete, hay que cumplir. Amén. Muy bien.
¿Qué es jurar en vano? Jurar en vano es jurar sin grave necesidad o jurar diciendo que es cierto lo que es mentira, o jurar hacer lo que no se debe hacer. Y qué feo cuando alguien jura que dio algo y no es verdad. Miren, hoy en día uno de los pecados combinados con este es el 8º mandamiento. Ojalá que después pueda seguir con la catequesis. No jurarás el nombre de Dios en vano. ¿Y qué dice el 8º mandamiento? No levantarás falsos testimonios ni mentirás. Y nosotros, ¿cuántas veces juramos? Es que yo le di, es que sí andaba. ¿Y qué hacemos con esa persona? Le destruimos, ¿sí o no? O muchas veces le acusamos de algo porque se nos figuró. Es que fulano no trae una troca negra, pero ¿cuántas trocas negras hay? Es que pasó por aquí por enfrente, pues si tendría que ser él. Si se fijan, muchas veces nosotros inventamos. Es más, ustedes pueden estar ahí bien tranquilo en su casa, aquí en la iglesia, allá donde me estén viendo, y le llama a alguien. ¿Te enteraste? Yo apenas me da risa porque allá el pueblo donde somos nosotros, una señora ya la enterraron como 20 veces y la señora ni ganas de morirse tiene. ¿Por qué es? Porque la gente inventa, ¿verdad? Entonces, eso es un pecado que va en contra ¿de qué? Del 2º mandamiento. Así es de que si usted ha inventado por ahí algún mitote, algún chisme, el día que vaya a confesarse, díganle al Padre, ¿sabe, Padre? Inventé algo que no era verdad y yo aseguré que sí era verdad. Amén. Entonces, de este modo de pronunciar el vano el nombre de Dios y nunca deberá hacerse. El buen cristiano solamente pronuncia el nombre de Dios con gran respeto, ¿verdad? Y eso es un gran cristiano. La veneración para casos serios es importante. Hay personas que en cualquier momento de mal genio exclaman: ¡ay, Dios mío! O por cualquier cosa les parece rara y absurda y dicen, ¿cómo decimos hoy en día cuando caemos en blasfema? Nos pasa algo y en inglés, ¿cómo dicen? Jesus Christ, ¿verdad? ¿Cómo dicen los jóvenes? De veces, ¿verdad? O de veces, ¡ay, Dios mío! Pero no lo decimos en una forma de ¿qué? De alabanza, de agradecer a Dios. En una manera de ¿qué? De quejarnos, ¿sí o no? O se nos vuelve de veces hasta ya costumbre usar el nombre de Dios en vano. Santa María, ¿verdad? Pero ¿para qué necesitamos de usar el nombre de María si ni siquiera es una alabanza, es una oración? Es un tipo como defendernos de algo. Entonces no lo debemos de hacer. Ay Dios, eso nunca debería de ser así. Para los santos el nombre de Dios les había almíbar en sus labios y solamente lo pronunciaban para darle gracias, para bendecirlo y pedirle perdón y suplicarle por todas las bendiciones. Juramento en vano fue el que hizo a Herodes darle a la hija de su mujer que le pidiera aunque fuera algo malo. ¿Qué fue lo que hizo Herodes? ¿Se recuerdan? Con Herodías, ¿qué era lo que quería esta mujer? ¿La cabeza de quién? De Juan el Bautista. Y juró, pídeme lo que quieras y te lo daré. ¿Y qué creen que hizo? Pues descabecharon al pobre de Juan el Bautista, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando hacemos algún juramento. El nombre de Dios es santo y por eso el ser humano no puede pronunciarlo sin el debido respeto.
No lo empleará en sus palabras, sino para bendecirlo, alabarlo y glorificarlo. La predicación y la clase de catequesis no deben de estar llenos de mucho respeto. Amén. Muy bien. El juramento falso invoca a Dios como testigo de una mentira. Te juro por Dios que yo lo vi. Y no es verdad. Imagina, no solamente es una mentira, está metiendo a Dios en algo que ni siquiera es verdad. Muy bien, entonces, primer mandamiento, ¿cuál era? Amar a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón. Vamos a ver nosotros, ¿en qué le hemos fallado al Señor en este primer mandamiento? Si le amamos a Dios de verdad con todo el corazón, o nos falta un poquito todavía despojarnos del viejo yo y cambiar, porque muchas veces, ¿saben qué decimos? Es que yo así soy, así nací. No, nosotros podemos poco a poco ir mejorando nuestra forma de ser. Tercer mandamiento. ¿Cuál es el tercer mandamiento? ¿Cuál es? A ver, los de acá. Santificarás las fiestas, ¿verdad? ¿Quién nos manda el tercer mandamiento en la ley de Dios? El tercer mandamiento de la ley de Dios nos manda santificar las fiestas, manda ir a misa entera todos los domingos y no trabajar el día del Señor. Oír misa, ¿cómo? Todos los domingos y entera. Les voy a contar una historia que me pasó a mí de niño, a lo mejor ya me la han escuchado. Yo tendría algunos 5 años cuando mi madre, a los que son de León, van a saber dónde, en la parroquia, ahí en León, frente a la Fuente de los Leones, fuimos a misa. Yo era un niño, entramos a misa y el sacerdote, cuando nosotros entramos a la puerta, el sacerdote estaba haciendo esto, dando la bendición. Yo era un niño, se acabó la misa, vámonos, me levanto. Y ustedes saben, las mamás, ¿a quién les tocó tener mamás cariñosas? ¿Verdad que sí? Una mamá muy cariñosa. Me recuerdo que me tomó por aquí, miren, literalmente, y me aplastó en la banca y me dice: ¿a dónde vas? Se acabó la misa, madre, dio la bendición el Padre. Y me dijo esto, grábenselo bien: la misa la tienes que escuchar completita y todos los domingos, porque si no, no vale. Acuérdense, hijas, la misa la tienen que escuchar completita y todos los domingos, porque si no, no vale. No es cuando yo quiera ir a misa, no es que llego a la carrera a media misa, completita, porque hay muchos que llegan, se acabó el evangelio, ya no supieron ni de qué se trataron las lecturas. Acuérdense que la misa empieza cuando empieza el coro, ahí empieza la misa. Desde que viene la procesión, ya la misa ya empezó. ¿Sí es de qué? Entonces, ese es en contra de qué? Del tercer mandamiento. Cuando Dios dio los 10 mandamientos en el monte Sinaí, 6 días trabajó y el séptimo lo descansó. Es que tengo que trabajar. Sí, está bien que trabajes, pero si no vas a misa, pues no está bien, ¿verdad? O sea, por mucha necesidad que tengas, tienes que dedicarle a Dios su tiempo a Dios y después al trabajo. Yo sé que muchos aquí, sobre todo en este país, un país tan libre, ¿verdad?, que nos deja hacer lo que quiera, ¿verdad? Levántate a las 10 de la mañana y regrésate a las 2. No, levántate a las 4 de la mañana y a las 9 de la noche te estamos corriendo.
Entonces, todos tenemos que hacer conciencia que el domingo es para el Señor. No es para el deporte, no es para la carne asada, no es para pasear. Es para el Señor. Ve, cumple, ve a misa y después, entonces sí, sal y diviértete. ¿Cuándo se comete pecado al trabajar en domingo? Ahora vamos a ver. Se comete pecado al trabajar en domingo si se trabaja sin grave necesidad. Si ese trabajo sin grave necesidad dura más de 2 horas. Y si es trabajo material y cansado. Así no es pecado trabajar el domingo. Si en la empresa nos toca un turno de trabajo en ese día, ¿verdad? Por ejemplo, yo conozco que tienen que trabajar porque pues la empresa lo exige, ¿no? Pero a misa no faltan, yo sé que a misa no faltan. Entonces, cuando le exigen a uno, ¿verdad? También pues hay trabajos pero primero hay que cumplir. En la mañana, el sábado, en la tarde, pero de que se puede, se puede. Y miren, no se lo está diciendo Manuel, es del catecismo, amén. Muy bien. Entonces, todos los domingos, para entonces, no podemos aceptar, dice, no podemos aceptar ese empleo que nos obliga a no cumplir nunca el tercer mandamiento. Cuando nos obligan a trabajar en un turno, en un domingo, debemos exigir que se nos conceda un día de descanso en esa semana, porque el cuerpo también, miren, es capaz de trabajar, pero también necesita descansar. Y eso va también para los patrones, ¿verdad? Porque también hay patrones, miren, que nomás quieren que los empleados trabajen como máquinas. 24 horas, 7 días, ¿no? También los trabajadores necesitan descansar. Entonces, dales un día de descanso y si es el domingo, mucho mejor para que vayan a misa. Cuando nos obliga a trabajar en un turno un domingo, pues es otra vez como si en la empresa nos lo exigen. Dios al hacer el cuerpo le dio esta ley. Hecho para trabajar 6 días, y si trabaja 7 días, se enferma de los nervios, está cansado. Es una ley de Dios, de la naturaleza, y la ley se cumple siempre. En el mundo hay miles de hombres y mujeres que viven siempre de mal genio, con mal de nervios, porque han cometido el error de hacer trabajar su cuerpo los 7 días de la semana. Y el castigo fue que se les enfermó el sistema nervioso y ahora son infelices y hacen de su vida una vida de tristeza. Fíjense, yo no había pensado eso, pero es verdad. ¿Cuántos trabajan de verdad toda su vida? Y algún santo lo dijo, y creo que está en la oración de los 15 minutos. Qué pena me da el ser humano que trabaja toda su vida para ganar dinero y después pierde el dinero para recuperar su salud. Y es verdad, otras muchas veces por el exceso de trabajo. Pónganse a pensar ustedes mismas, las amas de casa, todo el santo día, y a qué horas descansa la mamá, todavía ya está acostada y el niño le pide, no me digan ahorita que van de regreso a clase, que el libro, que la mochila, que el uniforme. Entonces, uno de veces exagera del trabajo que nosotros hacemos, tanto en el hogar como en el trabajo. Entonces, hay que nosotros también usar un límite para nosotros no caer de verdad. Hay gente que está media neurótica precisamente por eso, porque trabajan demasiado, no descansan. Entonces, muchísimas personas se han curado de su tristeza y de su mal genio solamente descansando y tratándola de pasar y ser felices. Así es de que si ustedes están medio neuróticos, descansen, ¿verdad?
para que les vaya bien. Entonces vamos a darle gracias a Dios por esta catequesis. Miren, ojalá y que pudiéramos hacerlo, ¿verdad?, más seguido, pero yo creo que todos podemos aprender, ¿verdad? Porque creo que aprendimos mucho, nos hace falta volvernos a catequizar. ¿Qué son los mandamientos? ¿Qué nos dicen los mandamientos? Y cómo nosotros, de verdad, analizando los mandamientos, porque muchas veces, miren, aprendimos los mandamientos de niño, cuando fuimos a la catequesis: amar a Dios sobre todas las cosas, no jurar el nombre de Dios en vano, santificar las fiestas. Pero, ¿qué me quiere decir Dios con esto? Y miren todo lo que aprendimos hoy, ¿verdad? Amar, dejar a un lado todo lo material y amar a Dios, el Creador, y darle la gloria a Él. Entonces, hay que pedir a Dios de verdad que nos siga llenando de su Santo Espíritu, sobre todo, miren, para hacer su voluntad. ¿Quieres entrar al cielo? Obedece los mandamientos. ¿Será fácil obedecer los mandamientos? Ya vimos que nos falta mucho. Nos falta mucho. Entonces, siempre pidiendo al Señor de su gracia para que nos siga llenando de su Santo Espíritu y pues seguir aprendiendo en el amor de Dios. Amén. Cristo nos da la libertad. Cristo nos da la salvación. Cristo nos da la esperanza. Cristo nos da el amor. Cristo nos da la libertad. Cristo nos da la salvación. Cristo nos da la esperanza. Cristo nos da el amor. Cuando luches por la paz de la verdad, la encontrarás. Cuando cargues con la cruz de los demás, te salvará. Dame, Señor, tu palabra. Oye, Señor, mi oración. Dame, Señor, tu palabra. Oye, Señor, mi oración. ¿Cuántas veces? Cuando sepas perdonar de corazón, tendrás perdón. Cuando sigas los caminos del Señor, verás a Dios. Dame, Señor, tu palabra.
¿Cuántas veces hemos puesto primero las cosas materiales antes que a Dios? Piensa en este momento en tu vida. ¿De verdad amas a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu ser? ¿Le amas sobre todas las cosas? ¿O todavía te falta crecer en el amor a Dios? ¿Todavía pones primero a la criatura antes que al Creador? Primero piensas en ti y solo en ti, antes que en Dios. Porque amar a Dios sobre todas las cosas abarca todo lo que tú eres, todo lo que tú tienes. Amarle no solamente con tu corazón, amarle con tu familia. Muchas veces nos cuesta amar a Dios porque no queremos entregarle todo lo que tenemos. No queremos amarle porque a lo mejor en nuestro hogar tenemos un marido con defectos o una esposa con defectos. O a lo mejor los hijos se nos han desviado. Y por eso es que no queremos amarle a Dios sobre todas las cosas y le decimos: Señor, si mi hogar fuera perfecto, si mi familia estuviera completa, entonces sí que te amaría. Pero no. Dios quiere que le ames con todo tu corazón, que le entregues tu familia, que le entregues todo lo que tienes, sobre todas las cosas. Es que yo solamente voy a amar a Dios de corazón, pero no en mis posesiones. No. Si Dios te ha bendecido y tienes un trabajo, si puedes compartir tu pan con el hambriento, ama a Dios también con tus cosas. Cuando te toque repartir un pedazo de pan o alguna prenda, no escojas lo que te estorba, lo que no te sirve. Ámale al Señor con todas tus posesiones. Ponlas al servicio de Dios. Ama a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu ser. Así como eres. Señor, yo quisiera amarte, pero soy débil, soy pecador. Tengo tal o cual defecto. Pero así te acepta el Señor. Amar a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu ser, es eso. Negarte a ti mismo y volverte solamente una pequeña criatura que implora a su Creador amor y perdón. Siempre la alegría y la amistad, vendrá el amor.
estés en comunión con los demás, serás de Dios. Cuando siempre la alegría y la amistad, verás a Dios. Cuando estés en comunión con los demás, serás de Dios. Dame, Señor, tu palabra. Oye, Señor, mi oración. Dame, Señor, tu palabra. Oye, Señor, mi oración. Oye, Señor, nuestra oración. Amén. Entonces hay que darle gracias a Dios por todo lo que Él hace con su pueblo. Primero nos regaña, luego nos dice, yo los amo. Amén. Porque el Señor siempre es bueno. Entonces vamos a darle un aplauso.